Mil mensajes. Hoy estamos con el número 120, el 120 de este recorrido que hacemos en búsqueda de los 1000 mensajes. El mensaje que nos da este número, el 120, es el miedo al fracaso. Y realmente este es uno de los miedos fundamentales que tenemos nosotros, los seres humanos, porque a nadie nos gusta realmente no tener el logro y si tenemos el logro, a no ser reconocido por este logro, porque hay fracasos que son fracasos relativos. Hay fracasos en los cuales la gente se puede sentir muy bien con el reconocimiento interno pensando que obtuvo algo, pero realmente el reconocimiento externo no llega. Y eso se puede considerar para mucha gente un fracaso. Un fracaso que además tiene componentes de muchos tipos, inclusive desde el punto de vista económico. El miedo al fracaso es un miedo que comparte realmente escenario con otros muchos miedos, de los cuales vamos a hablar en todos estos 1000 mensajes. El miedo a la soledad, importantísimo, el miedo a la violencia, el miedo a la exclusión, el miedo al anonimato, el miedo, por supuesto, a la pérdida de la salud, a la enfermedad, el miedo a la pérdida inclusive de la razón, el miedo a la locura, que es un miedo importantísimo en el ser humano, el miedo a la pobreza es otro de los grandes miedos. El miedo, entonces hay toda una gran cantidad de miedos que si uno logra detectar a qué miedos le tiene más miedo, uno puede realmente a trabajar la parte positiva del miedo, es decir, organizarse para trabajarlo mejor, para hacerlo mucho mejor. En cuanto al miedo al fracaso, el miedo a no tener el resultado del logro que se quiere o el resultado de no tener el éxito que se requiere para sentir que realmente se tuvo un triunfo, saber que además del logro pasó por el reconocimiento de los demás. Cuando nos enfrentamos a ese miedo, entonces tenemos que ir como deconstruyéndolo, desarmándolo, para encontrar toda una serie de causas que pueden ser las causas que nos hacen tener miedo y cómo ese tener miedo al fracaso se convierte en un elemento más que aleja al éxito, que aleja al triunfo, que inclusive aleja al logro. Y entonces podemos llegar inclusive a pensar que muchas veces no hacemos y no tenemos el logro por el mismo miedo que tenemos a no tenerlo. Aunque esto parece un trabalenguas, pero es realidad. Mucha gente se sabotea realmente los logros y el éxito que se merece teniendo miedo, por ejemplo, a exponerse, por tener miedo a hacer inclusive algunas de las cosas que son fundamentales para tener y obtener el logro y el éxito y el triunfo. Cuando nos enfrentamos entonces a este miedo al fracaso, que en muchas investigaciones es un miedo universal, es un miedo que puede llegar a paralizar al ser humano que lo sienta y que es causa, por ejemplo, causa de muchos fracasos de tipo académico, de muchos fracasos de tipo inclusive a nivel más bajo, a nivel de primaria, a nivel de secundaria. Cuando se ligan toda una serie de miedos, aparece este miedo al fracaso, el miedo a no tener realmente lo que uno quiere. Y cuando se tiene este miedo al fracaso, es como si se paralizara la actividad. Entonces, ¿cómo enfrentar el miedo al fracaso? El miedo al fracaso, hay una frase que a lo mejor les parece muy cruel, pero el miedo al fracaso se supera fracasando. Cuando uno vive el fracaso que puede comenzar por no obtener lo que quiere, ya eso es un gran fracaso. Y cuando uno se da cuenta que uno puede aceptar y uno puede manejar y uno puede superar sobre todo los fracasos, uno se da cuenta que realmente para tener éxito, para tener logro, éxito, triunfo, hay que saber primero fracasar. Y hay que dudar de esas personas, porque la gran mayoría no lo hacemos, de hacer ese logro, ese éxito, ese triunfo de manera eterna y permanente.
cuando nosotros, y en especial como terapeutas, comenzamos a explorar la vida de alguien, comenzamos a explorar su pasado para encontrar el aprendizaje que le han dado los fracasos, comenzamos a darnos cuenta que casi nadie tiene conciencia de las veces que tuvo que fracasar para obtener el gran éxito que ha tenido. Cuando nos enfrentamos a esos pequeños, grandes fracasos que hemos tenido todos en nuestras vidas, como frustraciones, no obtener el reconocimiento, no tener el logro que buscábamos, dejar de pasar las oportunidades, porque todo eso es fracaso, porque no hemos conseguido lo que hemos querido o lo que hemos necesitado. Y cuando nos enfrentamos al fracaso, que es la primera regla, enfrentarse al fracaso fracasando, y darnos la oportunidad de fracasar, es realmente cuando ahí estamos entonces preparados para tener los logros, para tener nuestro propio reconocimiento, para tener el reconocimiento del otro y además para recibir el triunfo, para superar eso que se llaman los pequeños éxitos, los pequeños logros y ser considerado un gran triunfador. Que entre paréntesis, eso es, y eso lo pone cada quien. Hay gente muy discreta con grandes triunfos y hay gente muy ostentosa que realmente ha tenido pequeños triunfos y esto realmente va a generar toda una serie de capacidades para enfrentar el fracaso. Aparte de esto de aprender a fracasar fracasando, hay una que es una regla básica que es observar, preguntarnos por qué se fracasó. Eso es importante. Justificar realmente con objetividad y honestidad nuestro fracaso. Y la segunda es para qué fracasamos. Que aunque suene muy ilógica para mucha gente, muchas veces el fracaso que tenemos y sobre todo cuando notamos que nos hemos hecho proceso de saboteo, cuando nos hemos saboteado inconscientemente un logro, es que en el fondo hay un para qué fracasamos, qué es lo que queremos realmente lograr con ese fracaso. Cuando ponemos estas dos cosas y ponemos además trabajar las capacidades, superar las debilidades que son superables y aceptar las debilidades insuperables, entonces además proponernos logros y éxitos que sean posibles realmente con nuestras condiciones actuales y ir perfeccionándonos continuamente, fracasando o triunfando. Cuando aceptamos esos tres elementos, realmente tenemos la superación del miedo a fracasar. ¿Usted le tiene miedo al fracaso? ¿Usted piensa que el miedo que le ha tenido al fracaso es el que no le ha permitido tener los logros que usted desea y que además se merece? ¿Usted realmente sabe fracasar? ¿Usted se ha enfrentado al fracaso fracasando o le ha huido no haciendo nada? Esas son preguntas fundamentales de el número 120, de este mensaje número 120. Este número que realmente nos ha hecho revisar algo, uno de los principales miedos del ser humano que los detiene y que realmente no nos permite lograr lo que necesitamos o lo que deseamos, el miedo al fracaso. Será hasta el próximo mensaje.